Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grimson. Capítulo 2.6. Técnica para el análisis de las resistencias. 2.611. Dinámica de la situación de tratamiento. La situación de tratamiento moviliza tendencias conflictivas dentro del paciente. Antes de que intentemos analizar las resistencias del paciente, sería bueno examinar el alineamiento de las fuerzas que tiene dentro. Véase Freud, 1913b, página 142-4, 436-7. Empezaré enumerando las fuerzas que se hallan de parte del psicoanalista y de los procesos y procedimientos psicoanalíticos. 1. La aflicción neurótica del paciente, que lo impulsa a trabajar en el análisis por doloroso que sea. 2. El yo racional consciente del paciente, que mantiene a la vista los objetivos de largo plazo y comprende las razones de la terapia. 3. El ello, lo reprimido y sus derivados, todas las fuerzas que dentro del paciente buscan su descarga y tienden a aparecer en las producciones del paciente. 4. La alianza del trabajo, que permite al paciente cooperar con el psicoanalista a pesar de la coexistencia de sentimientos de transferencia opuestos. 5. La transferencia positiva desinstintualizada, que permite al paciente atribuir valor excesivo a la competencia del analista. Basándose en unas pocas pruebas, el paciente aceptará al analista como a un experto. La transferencia positiva instintual también puede inducir al paciente a laborar temporalmente, pero eso es mucho menos seguro y puede volverse lo contrario. 6. El superyo racional, que mueve al paciente a cumplir sus deberes y obligaciones. El contrato de Menninger y el pacto de Gitelson expresan ideas semejantes. Menninger, 1958, página 14. 7. La curiosidad y el deseo de conocerse a sí mismo, que mueve al paciente a explorarse y revelarse a sí mismo. 8. El deseo de progreso profesional y otros tipos de ambición. 9. Los factores irracionales, como los sentimientos competitivos respecto de otros pacientes, el deseo de sacar provecho a su dinero, la necesidad de propiciación y confesión, todos los cuales son aliados temporales y poco seguros del psicoanalista. Todas las fuerzas enumeradas hacen que el paciente labore en la situación analítica. Su valor y eficacia difieren y cambia durante el curso del tratamiento. Esto se verá más claramente cuando llegue el momento de que estudiemos diferentes problemas clínicos en capítulos subsiguientes. Las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procesos y procedimientos analíticos pueden componerse como sigue. 1. Las maniobras defensivas inconscientes del yo, que dan los modelos para las operaciones de resistencia. 2. El temor al cambio y el afán de seguridad, que mueven al yo infantil a apegarse a las normas neuróticas familiares. 3. El superyo irracional, que exige sufrir para expiar la culpabilidad inconsciente. 4. La transferencia hostil, que impulsa al paciente a vencer al psicoanalista. 5. La transferencia sexual y romántica, que lleva a los celos y la frustración y en definitiva a una transferencia hostil. 6. Los impulsos sádicos y masoquistas, que llevan al paciente a provocar muchos placeres dolorosos. 7. La impulsibilidad y las tendencias de actuación, que impulsan al paciente en direcciones de las satisfacciones rápidas y contra el insight. 8. Las satisfacciones secundarias producto de la enfermedad neurótica, que incitan al paciente a apegarse a su neurosis. Estas son las fuerzas que moviliza la situación analítica en el paciente. Cuando uno está escuchando a este, es bueno tener presente esa división de las fuerzas, harto simplificada. Muchos de los artículos enumerados serán examinados más de cerca en secciones ulteriores de este libro.
2.612. ¿Cómo escucha el analista? Podría parecer innecesariamente pedantesco poner escrito cómo debe escuchar el psicoanalista, pero la experiencia clínica nos ha enseñado que el modo de escuchar es un procedimiento tan singular y complejo como la asociación libre para el paciente. Esta cuestión será examinada más a fondo en las secciones 4.211, 4.212, 4.221 y 4.222. Aquí trataremos tan solo un esbozo a manera de instrucción preliminar. El analista escucha con 3 objetivos en la mente. 1. Trasladar las producciones del paciente a sus antecedentes inconscientes, los pensamientos, fantaseos, sentimientos, comportamiento e impulsos han de seguir hasta dar con sus predecesores inconscientes. 2. Los elementos inconscientes han de ser sintetizados en insights insignificantes, fragmentos de la historia pasada y presente, consciente e inconsciente. Han de ser relacionados para dar un sentido de continuidad y coherencia en función de la vida del paciente. 3. Los insights así obtenidos deben ser comunicables al paciente. Cuando uno escucha, debe estar seguro de que el material descubierto será utilizable constructivamente por el paciente. La experiencia clínica ha sugerido unas cuantas líneas de guía fundamentales para la realización de esos objetivos divergentes. Freud, 1912b, página 111-17. 1. Uno escucha con una igual atención flotante. Uno no hace un esfuerzo consciente para recordar. El analista recordará los datos importantes si pone atención y si el paciente no está agitado las propias reacciones transferenciales del analista. La atención no selectiva ni dirigida tenderá a excluir las propias deformaciones tendenciosas y permitirá, por añadidura, al analista seguir el hilo del paciente. Desde esa posición libremente flotante, el analista puede oscilar y realizar fusiones entre sus acciones libres, su empatía, intuición, introspección, pensamiento solucionador de problemas, conocimiento teórico, etc. Ferenczi, 1928b, Sharpe, 1930, capítulo 2. Todas las actividades que estorban la capacidad de realizar dichas oscilaciones han de ser evitadas. El analista debe tomar notas si eso estorba su atención libremente flotante. Las notas, palabra por palabra, son evidentemente contraindicadas, ya que eso falsearía su intención principal. El analista es ante todo entendedor y conductor de insight. No es esencialmente registrador ni colector de datos de investigación. Berezin, 1957. Para escuchar eficazmente, uno debe atender también a sus propias respuestas emocionales, que a menudo le darán indicios importantes. Por encima de todo, el analista tiene que estar atento a sus propias reacciones de transferencia y resistencia, que pueden estorbarle o ayudarle a entender las producciones del paciente. La situación analítica es esencialmente terapéutica. El analista ha de administrar insight y comprensión para los fines terapéuticos. Escucha para obtener insight y lo hace desde una posición de atención libremente flotante. Todas las demás empresas científicas han de hacerse a un lado, con el propósito de ejecutar limpiamente estas complicadas tareas. Capítulo 2.62. El reconocimiento de la resistencia. La primera tarea del analista consiste en reconocer que hay una resistencia. Esto puede ser sencillo cuando la resistencia es patente, como en los ejemplos clínicos citados en la sección 2.2. Es más difícil cuando la resistencia es sutil, compleja, vaga o egosintónica para el paciente. En los últimos casos, el paciente tal vez complique nuestra tarea, tratando de encubrir el hecho de que está rehuyendo algo, o quizás sea más difícil de determinar la situación
porque el material del paciente contenga una mezcla de algún contenido inconsciente del ello, con resistencia. La observación intelectual del paciente ha de completarse con la empatía del analista para descubrir esas sutiles resistencias. La experiencia clínica y la labor psicoanalítica bajo la inspección de un analista experto son los mejores modos de aprender a reconocer esas complejas manifestaciones de resistencia. De todos modos, me gustaría ilustrar el problema del descubrimiento de resistencias con un ejemplo clínico para señalar algunos puntos técnicos. Un profesional de 32 años de edad que lleva en análisis unos 6 meses empieza su visita del lunes diciendo que está cansado, tiene dolor de cabeza y se siente algo irritado, pero no puede precisar nada. El fin de semana fue aburrido y aún algo deprimente. Su hija se mojó en la cama por primera vez desde hacía meses y su hijo tuvo una recurrencia en una infección en el oído. El paciente también se hacía en la cama de niño y recuerda cómo lo humillaba su madre por ello. Su hija no soportaba lo que él tuvo que soportar. Su esposa es una niñera mucho más considerada de lo que fuera su madre. Naturalmente, este tipo de responsabilidad es muy cansador y no puede culpar a su mujer por estar tan fatigada siempre. No obstante, ella estaba siempre dispuesta a las relaciones sexuales y aún hacía cosas extraordinarias por darle gusto. Se ofrecía a mamarle el pene y lo hacía aunque no muy bien. Tal vez su preferencia porque se lo mamen es una señal de homosexualidad. Sucedió en la visita del viernes, cree. Si habíamos hablado de su interés en comparar el tamaño del pene con otros hombres. Esta idea le había atormentado cuando tenía cita con otras mujeres. Preferirían a otros que tuvieran el pene más grande. Su hijo parece estar bien dotado y tal vez no tenga los problemas sexuales que hubo al padecer el paciente. Alguien dijo una vez que la anatomía es destino, pero él nunca ha creído en axiomas y siempre despreció la religión. Lo que antecede es un extracto de lo más importante que dijo en unos 40 minutos. Escuchándolo, alcancé a distinguir un matiz depresivo y colérico, y el material parecía concordar con ese talante. El fin de semana había sido aburrido, la hija se había orinado en las sábanas, el hijo estaba enfermo, la esposa solo era medianamente agradable en lo sexual. Otros hombres tenían el pene más grande y el destino no había sido muy generoso con él. Siguiéndolo en sus asociaciones, esperaba el afloramiento de algún impulso colérico o depresivo subyacente en diferentes momentos de la sección y no intervine, pero no sucedió así. Me pareció que el paciente se debatía con alguna fuerte emoción latente, pero su material parecía señalar hacia posibilidades significantes muy diferentes. Estaba enojado con su madre, su destino, su esposa, o estaba todo ello relacionado conmigo. Se sentía más enojado que dolido o deprimido. Yo no tenía certeza acerca del contenido subyacente más importante que buscaba descargarse, ni de si al final se manifestaría solo o se corroboraría las resistencias. Por eso lo dejé proseguir casi hasta el final de la hora. En ese punto decidí intervenir porque pese a la presencia de algunos derivados inconscientes parecía haber una considerable cantidad de resistencia. Que yo acabara y me soltó. Sí, hay más. Mientras usted hablaba me disgustaba y enfurecía su tono meloso. Después recordé que antes de la sesión del viernes estaba furioso con usted por tenerme esperando mientras dedicaba parte de mi tiempo a alguna paciente bonita. Creo que no lo mencioné en aquella sesión, pero recuerdo que lo pensé después de irme. Cuando manejaba mi coche de vuelta a la casa, di un giro equivocado y casi choco con otro. Aquella noche al dormirme tenía una sensación peculiar en las manos,
como si estuvieran paralizadas. Pensé que tal vez necesitaría matar a alguien para curarme. Tal vez lo que necesité sea una explosión de cólera en su presencia. A veces siento que me gustaría retorcer el cuello a todos ustedes, las gentes bondadosas. Son ustedes más hipócritas que yo, porque yo al menos tengo la decencia de presentar síntomas. Creo que la reacción del paciente indica que yo estaba en lo cierto cuando reconocí la presencia de una resistencia y la señalé. Podía haber intervenido en momentos anteriores de la sección e intentado perseguir alguno de los temas que él presentaba. Por ejemplo, pude haber tratado de hacerle explotar como lo había humillado su madre, o su temor a la homosexualidad, que ya había aparecido en la sección del viernes, o su resentimiento por haberlo defraudado el destino. Pero tuve la sensación de que estaba revoloteando por encima de algunas emociones e impulsos que pugnaban por emerger. Por eso decidí enfocar la pugna, o sea, la lucha entre los impulsos inconscientes que buscaba descargarse y las resistencias que se les oponían. Esta lucha es lo que apareció más claramente en la superficie en su asociación libre. Nuestra tarea es más sencilla cuando prevalece una u otra cosa de modo bien marcado, como en los ejemplos clínicos de la sección 2.2 o en las llamadas sesiones buenas, en que los derivados son cada vez menos deformados. Al escuchar al paciente, nuestra primera obligación es determinar si predominan los derivados inconscientes, o sea, el contenido o las fuerzas de resistencia, o bien si estamos ante un empate. Esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿cómo se reconoce la resistencia cuando el material no está muy claro? La respuesta se basa en nuestro entendimiento de la asociación libre y la oportunidad que ofrece al analizarlo. Al pedir a éste que deje llegar las cosas a la mente y que las comunique sin la censura social solita, tratamos de descartar las resistencias conscientes. El resultado revela la lucha entre las resistencias más inconscientes y los derivados inconscientes del ello que logran descargar. Pfennig en 1941, página 34, empleaba la analogía de soltar la aguja de una brújula y verla oscilar a uno y otro lado. Hay dos señales de trastorno posible: la aguja no queda quieta, sino que sigue moviéndose, o bien se aquieta demasiado pronto, demasiado directamente. En el primer caso, en que la aguja no cesa de oscilar, el paciente habla de cosas heterogéneas que no se le localizan en torno a algún impulso inconsciente ni algún denominador común en busca de expresión. Cuando la aguja se para con demasiada exactitud y rapidez, podemos suponer que el paciente tiene un programa consciente y está omitiendo los pensamientos errantes que deberían seguir si su asociación se hiciera con relativa libertad. He observado que es útil preguntarse al escuchar al paciente: ¿va hacia algo inconscientemente importante o en dirección contraria? ¿Se está abandonando el material o haciéndose somero? ¿Está el paciente añadiendo algo significativo o está rellenando la sección de paja? Si parece ir hacia algo, me quedo quieto hasta ver algo claro. Si parece apartarse de algo, espero hasta que el hecho esté suficientemente claro y entonces lo reconozco como resistencia o procedo a laborar con ella. A veces me hallo en la incertidumbre. Por lo general, en este caso, digo al paciente al final de la sección que no veo claro lo que se está desarrollando. Capítulo 2.63. La confrontación, manifestación de la resistencia. El primer paso del procedimiento general para analizar la resistencia se dedicaba a una descripción de lo que el analista debía hacer por sí antes de poder laborar con su paciente en las resistencias.
Los puntos siguientes son todos los pasos que el analista trata de dar en unión de su paciente. Para decirlo brevemente, nuestra tarea es lograr que el paciente entienda que está resistiéndose, por qué se está resistiendo, a qué se resiste y cómo se resiste. El señalar la resistencia puede ser un paso relativamente simple y aún innecesario si la resistencia es evidente para el paciente. Si este no es el caso, si el paciente no tiene conciencia de su resistencia, es esencial poner al paciente frente al hecho de que hay una resistencia antes de seguir adelante. La capacidad que tenga el paciente de reconocer una resistencia dependerá de dos cosas: el estado de su yo razonable y la intensidad de la resistencia. Un yo muy razonable reconocerá la más pequeña resistencia y un yo poco razonable exigirá pruebas abrumadoras para convencerse. Nuestra tarea consiste en calcular por la observación y la endopatía la condición del yo razonable del paciente para determinar hasta qué punto ha de llegar la demostración de la resistencia para que el paciente la reconozca como tal. La confrontación del paciente solo debe emprenderse cuando hay probabilidades de que tenga significado para él y cuando él no logre nada en su intento de negarla o minimizar su validez. La demostración prematura de la resistencia no solo es perder el tiempo, sino además disipar material que podría ser eficaz en algún momento ulterior. Por clara que parezca la prueba de resistencia, el factor decisivo es si la confrontación tendrá algún significado para el paciente. Veamos un ejemplo sencillo. Una paciente, a poco de empezado su análisis, llega con unos minutos de retraso a su cita y explica casi sin aliento que le fue difícil encontrar un lugar donde estacionarse. En este momento, sería un error decirle que eso es una resistencia. Ante todo, uno podría equivocarse y su intervención distraería a la paciente del contenido real que estaba dispuesta a comunicar. Pero además, se habría desperdiciado una oportunidad potencialmente valiosa utilizando un hecho dudoso que la paciente podría fácilmente negar. Esperando el silencio, si la idea de que uno tenía acertada a esa pequeña resistencia se añadieran otras, la paciente a que me voy refiriendo se quedó callada en diferentes intervalos de la sección. Después dijo que se le había olvidado el sueño de la noche anterior. Nuevo silencio. Mi silencio había permitido que creciera su resistencia y con ella la posibilidad de que no pudiera negar mi posterior confrontación. Con el fin de incrementar la demostrabilidad de una resistencia, es aconsejable dejar que se desarrolle. Para ello, el silencio es el mejor método. Pero a veces uno puede utilizar otro procedimiento para incrementar la resistencia y la demostrabilidad. Veamos también aquí un ejemplo clínico. Un joven, el señor S., llega a su sección al principio de su análisis y empieza diciéndome: Pues la noche pasada tuve una experiencia conyugal bastante buena con mi esposa, muy satisfactoria por ambas partes. Y prosigue hablando con bastante reserva de cómo goza haciendo el amor con su esposa, y a continuación habla de cosas más bien inocuas. Intervengo y digo: mencionó usted antes que había gozado de una experiencia conyugal la noche pasada. Por favor, explíqueme lo que entiende por experiencia conyugal. El paciente vacila, enrojece y después empieza, entrecortándome, a explicar. Hace una pausa y dice: creo que usted quiere que yo sea más concreto. Y una nueva pausa. Respondo ahora: parece que usted se avergüenza cuando se trata de hablar de cosas sexuales. El paciente pasa entonces el resto de la hora describiendo sus dificultades para hablar del sexo. Ha empezado a laborar con sus resistencias. Para mí, era evidente que el paciente se mostraba muy reacio a hablar de su experiencia conyugal, pero sin embargo trataba de pasar por encima de eso y proseguir hablando de trivialidades. Iluminé su renuencia pidiéndole precisamente más detalles de aquella parte de su material. Entonces, era insoslayable la existencia de la resistencia. Procedimos, pues, a laborar con su resistencia a hablar de materias sexuales, el tema de vital importancia en aquella sesión.
Las dos ilustraciones muestran los dos métodos de facilitar la demostración de las resistencias incrementando la resistencia. El silencio del analista y su petición de mayores detalles en torno del punto resistente. Estos métodos avivarán la resistencia y la harán reconocible para el renuento yo razonable del paciente, pidiendo al paciente que advierta su renuencia a hablar de las cosas sexuales. El analista ha hecho cambiar la situación conflictiva para el paciente, diciendo, de hecho, no me hable del sexo, pero sí de cómo le cuesta hablar del sexo. Tenemos que analizar su resistencia a hablar de cosas sexuales antes de poder analizar eficazmente sus problemas sexuales. Además, no podrá presentar un cuadro inteligible de sus problemas sexuales si no puede comunicarse eficazmente al respecto. Otros procedimientos para ayudar al paciente a reconocer la presencia de las fuerzas de resistencia es señalar todas las pruebas clínicas. En el caso de la señora que llegó unos minutos tarde a su visita, porque no hallaba dónde estacionarse, yo esperé que hubiera al menos otros 2 signos de resistencia. Entonces intervine diciendo, parece usted estar rehuyendo algo. Llega usted un poquito tarde. Después se queda callada y ahora me dice que ha olvidado su sueño. La misma paciente está ahora convencida de que huye. Si yo hubiera intervenido al menor signo, ella hubiera podido obviarlo con cualquier racionalización. Debe notarse que yo me conformo con señalar lo que me hizo deducir que ella se resistía. No insistí en que estuviera resistiendo. Le insinué la posibilidad de que así fuera. Si lo hubiera negado, yo no hubiera tratado de convencerla basándome en la prueba clínica. Me hubiera quedado callado para observar si trataba de encubrir las resistencias o si se manifestaban aún más fuertes. Solo a un yo razonable se le puede demostrar algo. Hay que esperar a que aparezcan un yo razonable o a que las pruebas sean tan abrumadoras que el yo razonable más insignificante tenga que reconocerlas. Para un próximo audio hablaremos del capítulo 2.64, la aclaración de la resistencia.